¿Cómo distribuir las cargas en un entrepiso? Las cargas que actúan sobre los entrepisos se clasifican en permanentes o muertas y en sobrecargas de uso o cargas vivas L. Podríamos decir que las cargas muertas actúan siempre sobre la estructura y el problema del proyectista es cómo ubicar las cargas vivas en posiciones tales que permitan obtener los valores más desfavorables de solicitaciones. Aplicando estrictamente este criterio nos podría llevar a distribuciones de carga muy poco probables de existir. Esto sería ubicar la carga viva de acuerdo a las líneas de influencia para la sección analizada. En el caso de la figura, la carga viva está ubicada en tramos alternados de manera de obtener los máximos momentos en los tramos cargados. Es evidente que una distribución tan particular de sobrecargas, actuando además con el 100% de su valor, es difícil de que se produzca en una edificación ordinaria. Es decir, este razonamiento puede conducir a situaciones de muy baja probabilidad de ocurrencia. Por esto el reglamento CIRSOC prevé dos situaciones de carga a considerar. A, que la sobrecarga sea menor que 3/4 de la carga permanente. L menor o igual que 3/4 de la carga permanente. En ese caso se cargan todos los tramos con las cargas permanentes y sobrecargas mayoradas. B, que la sobrecarga sea mayor que 3/4 de la carga permanente. En este caso se calcula toda la carga permanente mayorada con el coeficiente 1,2 y para obtener los momentos máximos en los tramos se cargan tramos alternados con 1,6 de 3/4 de la carga viva. Este es el esquema para obtener el momento máximo en los tramos. B, sobrecarga mayor que 3/4 de la carga permanente, es decir, L mayor que 3/4, se cargan todos los tramos con la carga permanente mayorada, 1,2 por la carga permanente, y se cargan dos tramos contiguos para obtener el momento máximo en el apoyo con 1,6 de 3/4 de la carga viva. Al emplear el factor 3/4 se está reconociendo que la probabilidad de carga de tramos alternados o tramos contiguos, depende de la secuencia específica, no puede asociarse además a la ocurrencia del valor máximo o total de la sobrecarga. En ningún caso se acepta que los momentos mayorados que se utilicen para calcular las armaduras sean menores que los que se obtendrían cargando todos los tramos con la carga W última. Sin embargo, el CIRSOC, en el punto 892, permite suponer que la disposición de la sobrecarga se limita a dos combinaciones, 1,2 de la carga permanente en todos los tramos y 1,6 de la carga viva en dos tramos adyacentes para obtener el máximo momento en el apoyo, y 1,2 de las cargas muertas o permanentes en todos los tramos con 1,6 de la carga viva en tramos alternados para obtener los momentos máximos en el tramo. En definitiva, el proyectista podrá adoptar la distribución que considere más oportuna entre las dos propuestas. ¿Cómo predimensionar un entrepiso con vigas? Esto ya lo hemos visto en el desarrollo del proyecto de la estructura de una vivienda en el curso anterior. Podemos utilizar el criterio de uso local en losas, que está basado en el procedimiento de cálculo tradicional. Recuerden que consideramos en este caso las vigas con rigidez flexional infinita y rigidez torsional nula. Entonces, de acuerdo a este comportamiento, se dividen a las losas en losas cruzadas y losas armadas en una dirección. La altura útil se obtiene de dividir la luz menor por un coeficiente m. Así tenemos condiciones, de acuerdo a las condiciones de borde, para losas armadas en una dirección, coeficientes en los cuales dividida la luz del voladizo dividido el 12 nos da una altura útil. Lo mismo para losas cruzadas. Los espesores recomendados para losas transitables en general, un espesor mínimo de 8 centímetros, 10 centímetros para losas transitables por vehículos livianos. Por razones constructivas, las alturas de las losas tienden a unificarse por sectores, manteniendo el mismo nivel superior de losas, porque eso nos permite la continuidad de la armadura en la cara superior en el caso de losas continuas.
En el caso de estructuras para viviendas y edificios, los coeficientes indicados han dado resultados satisfactorios, tanto en deformaciones admisibles, flechas, como armaduras económicamente razonables. Los valores recomendados son valores de altura útil. Para obtener la altura total habrá que sumarle el recubrimiento. Losas en dos direcciones o cruzadas. Predimensionado de acuerdo al CIRSOC 201-2005. En esta tabla podemos ver las recomendaciones del CIRSOC. En la parte izquierda vemos los valores utilizados en nuestro medio, que están basados en el método de cálculo tradicional. La altura de las losas cruzadas, de acuerdo al CIRSOC, están expresadas en función de la luz mayor, es decir, según la luz en la que el sistema losa-viga experimenta mayor flexión, y considera también la relación de lados beta, lado mayor a lado menor, y también la rigidez relativa entre vigas y losas, a través del coeficiente alfa m, que es la rigidez flexional de la viga dividida la rigidez a flexión de la losa. El valor alfa m es porque se toma un valor promedio de todos estos coeficientes alfa de las vigas sobre las que apoya la losa. Entonces, de acuerdo a este valor alfa m, divide. Si alfa m es menor que 0,2, significa que las losas son muy flexibles y no son realmente apoyo de la losa. En ese caso, recomienda tratar al entrepiso como un entrepiso sin vigas. Si el valor de alfa m está entre 0,2 y es menor o igual que 2, hay una expresión que está en función de beta, que es la relación de lados, luz mayor a luz menor, alfa m y la calidad del acero. Fíjense que no interviene las condiciones de continuidad de las losas. Y si el valor alfa m es mayor que 2, son vigas de considerable rigidez, entonces hay otra expresión en función de la tensión del acero y de la relación de lados beta. En el caso particular de una losa cuadrada y del acero 420, nos lleva a alturas mayores que el lado mayor dividido 41. Fíjense que nosotros tenemos, aún para la que es con todos sus bordes empotrados, es la luz menor dividido 55. En el caso de 4 bordes simplemente apoyados, es la luz menor dividido 50. En este caso es la altura útil y acá es la altura total. En definitiva, estos criterios nos llevan a alturas muy superiores a los usualmente utilizados en nuestro medio. El coeficiente alfa, que es la rigidez relativa entre la viga y la losa, se calcula, y el reglamento lo determina, en función de los siguientes criterios. Tenemos una losa de altura h y de un ancho que es desde el eje del apoyo y de la viga que estamos analizando hasta la mitad de la distancia que hay a la viga adyacente, hacia un lado y hacia otro lado. Entonces, esta sería la sección para determinar el momento de inercia que define la rigidez a flexión de la losa. Y para la viga se considera una sección T, donde tenemos B, que es el ancho de la viga, A, que es la altura total de la viga, y un ancho colaborante B más 2 veces A menos H menor que B más 8H. Bueno, estos son los parámetros que determina el CIRSOC, lo mismo para una viga de borde, para determinar el valor alfa de cada una de las vigas sobre la que apoya la losa. Y luego se hace un promedio para obtener el valor de alfa m. Fíjense que para poder predimensionar la altura de losas, previamente debemos haber definido o predeterminado las alturas de las vigas y estimado una altura de losa. Vigas, predimensionado basado en el procedimiento de cálculo tradicional. Ya lo hemos visto, la altura de las vigas se determina en función de la luz dividido un coeficiente n que depende de las condiciones de vínculo y de las cargas actuantes. Así, vigas simplemente apoyadas van a tener alturas mayores que vigas continuas que tienen una deformación menor. Lo mismo, las vigas de borde que tienen menos carga podrán tener menor altura que las vigas interiores que tienen más carga. Muchas veces se uniforman las alturas para no tener distintas alturas de vigas y distintos encofrados.
Utilizando estos coeficientes no es necesario verificar las deformaciones. Las alturas obtenidas resultan satisfactorias por rigidez y las cuantías de flexión y corte económicamente razonables. Veamos el predimensionado de las alturas de vigas y losas en una dirección de acuerdo al CIRSOC 201. En la tabla 9.5 vemos la altura o espesor mínimo de vigas no pretensadas o losas armadas en una dirección para el caso en que no se realice un cálculo de las flechas. Aquí tenemos dividido en losas macizas armadas en una dirección y vigas o losas nervuradas en una dirección. Y está clasificado de acuerdo a las condiciones de vínculo. Viga simplemente apoyada, losas unidireccionales, tenemos que la altura es L sobre 20. Vigas simplemente apoyadas, la altura es L sobre 16. Si lo comparamos con los valores utilizados en nuestro medio, comparemos el caso de losas, L sobre 20, en cambio nosotros hacemos L sobre 30. Quiere decir que el CIRSOC da mayores espesores de losa. Y respecto de las vigas, para una viga simplemente apoyada, la altura es L sobre 16 y nosotros tomamos L sobre 10 a 12. Es decir, que las alturas de vigas dadas por el CIRSOC o recomendadas por el CIRSOC dan mucho menos altura. ¿Qué hacer con las solicitaciones obtenidas? Bueno, ya dijimos que calculamos las armaduras a flexión simple. ¿Cómo distribuir las armaduras en las losas? Para un mejor rendimiento, las armaduras se deberían disponer siguiendo las trayectorias de los momentos principales, lo cual resulta un tanto complejo. Entonces se disponen por facilidad constructiva en dos direcciones, paralelas a los lados y perpendiculares entre sí. La redistribución interna de solicitaciones que produce una fisuración moderada y la ductilidad de las losas avalan esta disposición. ¿Cómo distribuir las armaduras en las losas? ¿Constantes o variables? En el caso de un entrepiso con vigas, los mayores momentos flectores se producen en las vigas, que son los elementos más rígidos, por su altura. En este esquema, los momentos máximos en la losa se producen en el centro de la misma y en la cara inferior. En cambio, en un entrepiso sin vigas, el sistema tiene espesor uniforme. Los mayores momentos flectores se producen en las zonas de la losa que unen las columnas, donde antes se encontraban las vigas. Las mayores armaduras, entonces, se ubicarán en las denominadas fajas de columna. Se aprecia, entonces, que la concentración de armadura en la losa se desplaza desde el centro del tramo hacia las líneas entre columnas al variar la rigidez relativa entre vigas y losas. Los programas de cálculo de solicitaciones indican valores de momento punto a punto, por lo que podríamos dimensionar la armadura variable, pero esto complica la ejecución de la obra. En entrepisos con vigas y con luces de hasta 5 metros es común emplear armaduras constantes. Entonces, ¿cómo distribuimos las armaduras? En el caso de una losa aislada, calculamos el momento máximo en el tramo y disponemos la armadura o calculamos la armadura necesaria. Esta armadura adoptada se repite en toda la luz de la losa. Lo mismo en la otra dirección. Para el momento máximo en I, se calcula la armadura necesaria, se adopta esa armadura y después se distribuye en toda la luz de la losa. En el caso de tener losas continuas, tomamos el valor máximo en el tramo de la losa izquierda, el valor máximo en el tramo de la losa a la derecha, adoptamos armaduras y estas armaduras las repetimos en forma constante en toda la luz de la losa. Para el apoyo, consideramos la armadura levantada de un tramo y del otro y si no alcanza, se completa con armadura adicional. Esta configuración se repite en todo el largo de la losa. Lo mismo en la dirección I en cada una de las losas. El CIRSOC tiene algunas especificaciones para las armaduras a disponer en algunas esquinas de algunas losas. Si observamos una losa apoyada sobre un muro, por ejemplo, al recibir la carga perpendicular a su plano, las esquinas tienden a levantarse.
Esto genera fisuras en la cara inferior. Si la losa está apoyada en vigas con cierta rigidez, la viga tiende a evitar que esa esquina se levante y genera una reacción hacia abajo. Esto provoca una fisura en la cara superior en esta dirección, que obligará a la colocación de armadura que, para ser efectiva, la debería cortar en forma perpendicular y tendrá esta disposición. Asimismo, en la cara inferior se genera un momento positivo alrededor de la diagonal que va a producir una fisura en esta dirección, que también requerirá la colocación de armadura perpendicular a la fisura en la cara inferior. La longitud en la cual se debe colocar esa armadura es del orden de 1/5 medidos desde la esquina de la luz mayor. Entonces tenemos armadura en la cara superior y en la cara inferior, que puede ser reemplazada por una malla ortogonal que es de más fácil colocación. El CIRSOC en el capítulo 13.3.6 indica estos detalles. Fija una alfa T, que era una relación de rigidez de viga losa mayor que 1, para que se genere en las esquinas estas fisuras que requieran la colocación de una armadura adicional. Se da en vértices de losas donde concurren dos lados simplemente apoyados. El momento que produce estas fisuras es del orden del máximo momento positivo en el tramo. Vemos cómo se deben ubicar en 1/5 de la luz mayor de la losa medida desde la esquina. Ahora bien, estudios específicos indican que si se levanta la mitad de la armadura de las losas en las proximidades de los apoyos, el efecto de la ausencia de estas mallas se vuelve despreciable, porque en nuestro medio no se suelen disponer. Estas armaduras dobladas y las que quedan sin doblar son suficientes para controlar adecuadamente la fisuración que pudiera aparecer debido a estos esfuerzos. Si existe continuidad entre las losas o empotramiento, este efecto tiende a desaparecer. ¿Cómo interpretar los fuertes gradientes de momentos que se obtienen del programa de cálculo de solicitaciones en losas? Si tenemos un sistema de dos losas continuas sometidas a la acción de carga uniforme, vamos a obtener esta disposición de momentos en las losas. En este caso, tenemos un momento positivo que provoca una tracción inferior en un tramo, lo mismo en el otro tramo, y una deformación para un momento negativo en la unión de las dos losas. Estos momentos negativos que unen las dos losas, a su vez, tienen una variación desde un máximo en coincidencia con las columnas, que son los lugares más rígidos, y un mínimo cuando están equidistantes de los lugares más rígidos, es decir, de las columnas. Quiere decir que el momento negativo entre las dos losas a su vez varía a lo largo de la viga que las une. ¿Cómo considerar el momento? Si consideramos una malla de 2 por 2, es decir, estos elementos finitos para definir a esta losa, vamos a obtener la variación de los momentos negativos entre las dos losas de esta manera, con un valor interior de menos 2,62 y menos 6 en los extremos. Si vamos a una malla de 4 por 4, menos 3,98 en este punto y menos 8,5 en el extremo. Una malla de 8 por 8, 4, menos 4,11 en el tramo y menos 10,66 en el apoyo. Así, si seguimos con una malla de 64 por 64 elementos por lado, vamos a obtener en el centro, digamos en este punto, un momento de apoyo entre las dos losas mínimos de 4,35 y se va a ir diferenciando un pico de menos 24,12, donde vemos la variación fue de menos 6 a menos 24, pero está circunscrito puntualmente a la ubicación de la columna. Y el momento mínimo se mantuvo cerca de menos 4. Por lo tanto, no tiene sentido hacer una malla más densa que 8 por 8.
Para elementos más pequeños es más notable la diferencia del momento negativo en los extremos, es decir, ahí vemos el valor pico sobre el apoyo puntual de la columna. Luego, el momento a adoptar para colocar la armadura, que dijimos que va a ser constante, y bueno, tomaremos un valor medio como para considerarlo constante en todo el largo de la viga sobre la que apoyan las dos losas. Respecto a los valores pico, existen dos caminos para tratarlos. Tomar el máximo y cubrirlo con la armadura, o bien realizar un promedio de momentos en una determinada longitud, de modo de tomar la totalidad del momento, pero promediarlo, hacer un valor medio que actúa en una determinada longitud sin cubrir ese valor máximo. Hay programas que dimensionan las armaduras directamente y toman el valor máximo, con lo cual dan muchísima armadura. Si la lectura del momento se puede hacer en forma manual, se tiende al segundo camino, es decir, promediar el valor del momento, y esto lleva menos cantidad de armadura. Volviendo al ejemplo que vimos hoy de 4 losas, vamos a obtener el momento en X y el momento en Y. Entonces tomaremos el máximo momento en el tramo y colocaremos armadura constante en toda esta longitud. Lo mismo en esta dirección, y para tomar el valor del momento ahí deberemos hacer un valor promedio, porque tendremos un valor máximo aquí y un valor mínimo. Entonces o tomamos un valor medio o promediamos un determinado valor de momento y después colocamos la armadura en forma constante. Lo mismo en la dirección Y. Los tramos son más fáciles, tomamos los valores máximos y para eso colocamos la armadura y esa armadura se distribuye en toda la longitud. Los valores de los momentos negativos tienen variación, son más grandes a medida que nos acercamos a los puntos rígidos que son las columnas. Así que en ese caso queda un poco a criterio y experiencia del calculista. Ahora, ¿cómo interpretamos los gradientes de momentos que se obtienen del programa de cálculo de solicitaciones en vigas? Si analizamos un pórtico de 3 vanos iguales con carga uniforme, con sobrecarga uniforme, compuesto por columnas, 4 columnas, las columnas extremas de 20 por 20, las columnas internas de 40 por 20, 40 en el plano del dibujo y un dintel de 12 por 40. Las dos primeras columnas han sido modeladas con elementos finitos, de manera que ocupan el ancho real de las columnas. Esto representa los 40 centímetros y este ancho representa los 20 centímetros. Las dos columnas de la derecha se han dejado como barras, lo mismo que la viga dintel. La diferencia de modelar las columnas no afecta el valor del momento en los tramos del dintel, pero sí repercute en la magnitud de los momentos en los apoyos. Si nosotros observamos cuando consideramos a la columna como una barra, la unión, el nudo de las dos vigas y la columna es un punto. Y ahí tenemos un pico en la solicitación del momento en el apoyo. En cambio, si observamos este nudo donde ha sido representada la columna con su ancho real, no tenemos el pico desapareció y esta situación es más parecida a la realidad. Es suficiente tomar los valores de la viga a cada uno de los bordes de la columna. Por lo tanto, el criterio va a ser el siguiente. Las vigas y las columnas se van a modelar como barras, pero para tomar el momento en los apoyos, en lugar de tomar el valor del pico, se le dará el mayor valor a cada lado de la columna. Obviamente, tomaremos entre este valor del momento y este valor del momento el mayor de los dos para dimensionar las armaduras del dintel en el apoyo. En el caso de las columnas se utilizará los momentos flectores y los esfuerzos axiles, dimensionando a flexión oblicua o flexión compuesta recta, depende del predominio de los momentos. Rigidez de los elementos del modelo. Se considera que todas las secciones de la estructura se encuentran en estado 1 no fisurado, salvo cuando haya necesidad de considerar efectos de segundo orden que se verán más adelante. Bajo la acción de las sobrecargas, las torsiones de compatibilidad producen rápidamente un nivel de fisuración tal que la rigidez torsional de las vigas disminuye drásticamente. Esto genera una redistribución de esfuerzos con un aumento de los momentos flectores.
Es práctica común en los modelos de cálculo utilizar inercias friccionales brutas, consideradas las secciones sin fisurar, y rigideces torsionales nulas.